Hola, muy buenos días a todos. Como en cada webinar de Capa 8, es un placer para nosotros compartir con ustedes esta transmisión de, de conocimiento e información enriquecedora, de la cual seguramente nos llevaremos un buen sabor de boca en nuestra expositora estrella. Pero antes, permítanme presentarme. Mi nombre es Juan de Dios García, soy coordinador de proyectos y gestión de talento en Capa 8, y hoy es un gusto presentarles a nuestra expositora, Tania Cosi. Tania cuenta con un máster en Auditoría y Sistemas y posgrado en Seguridad de la Información y Auditoría en Sistemas en el Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas en Buenos Aires, Argentina. Tiene una experiencia de más de 10 años y se ha especializado a lo largo de estos años en la gestión de riesgos y seguridad de la información. Ha trabajado como docente a nivel posgrado en Seguridad de la Información y Auditoría en Sistemas y se ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional en la gestión de proyectos y de consultoría, en actividades de coordinación y gestión de cumplimiento, gobierno y gestión de riesgos de seguridad de la información, basado en la alineación de mejores prácticas de seguridad, normativas y estándares de la industria. Cuenta con experiencia como auditor en TI y sistemas, así como temas de continuidad de negocio. Pues, Tania, bienvenida y con todo gusto te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan de Dios. Gracias por la invitación. Espero poder transmitir estos conocimientos. Gracias por los más de 10 años, son unos cuantos más. Lo podemos multiplicar por 2 también, los 10 años. Pero la idea es poder compartir con ustedes justamente cosas que tienen que ver con la experiencia y no tanto con la parte enciclopédica que hoy por hoy el hecho de contar con internet y un buscador nos dan la posibilidad de acceder a muchísimo contenido de muy alta calidad. Así que, sin más, iniciamos. Los invito a que si hay alguna duda o alguna consulta puntual, la escriban en el chat para poder analizar las respuestas luego de la presentación. Bueno, muchísimas gracias y vamos a iniciar. Un poco lo que vamos a estar charlando es por qué hablar de seguridad de la información en pequeñas y medianas empresas, cuál es el camino que deberíamos estar siguiendo, y voy a hablar deberíamos porque en mi actividad profesional también me considero una pequeña y mediana empresa de servicios, con lo cual este camino no me es ajeno. El ambiente en el cual nos estamos moviendo en la actualidad, pero nos vamos a mover también en el futuro, es mirar un poco hacia adelante. Plantear esta pregunta, ¿no? Si la seguridad de la información es una meta o es la meca, ¿es el lugar al que queremos llegar o es algo totalmente abstracto y hasta misterioso, digamos, espiritual, ¿no? Vamos a tratar de analizar un poquito cuál es la respuesta a esa pregunta. Y por último les voy a mencionar, en función de mi experiencia y en función del trabajo de consultoría que suelo realizar, cuáles son las cuestiones más importantes que una pequeña y mediana empresa debería llevar adelante para lograr de manera razonable una seguridad de la información en el ámbito de su empresa. Pero antes que nada quiero compartir con ustedes un pequeño video. Este video tiene más de 10 años. Es importante que ustedes tengan esto en mente cuando lo estén mirando. Así que vamos a compartirlo, son solamente unos minutitos y luego charlamos. Dag Sien. Kijk, ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Ouais. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Uit mijn wit. Ja. Een boeiend liefdesleven. 3
4. De vierde, daar zwijgt het meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het spiersfeer? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar ik ken je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Het staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5, voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €270.000. Dat is eigenlijk. 41. Ja. Serieus? Ja, dat is veel. Oh my god. Oh man. Ah, dat vind je eng. Bien, esta es una presentación que tiene que ver con la seguridad personal, ¿no? Les comentaba que hace más de 10 años que se hizo ese video para concientizar a la gente. Pero fíjense cuáles son los números que estamos hablando ahora, ¿no? Vamos a venirnos un poco más cercanos a nuestro tiempo. Las estadísticas que ustedes están viendo aquí son de un instituto del FBI, de un sitio del FBI en donde se denuncian todos aquellos crímenes, digamos, relacionados con la seguridad informática y la seguridad de la información también. Ellos hacen un seguimiento, como ustedes pueden ver aquí, que tiene desde el 2017 hasta el 2021, aún no se publicó el del 2022, pero si ustedes entran a este sitio que ustedes ven aquí abajo, pueden, tal vez en algunos meses, siempre se retrasa un poco, conocer los números actualizados también para el año pasado. Pero fíjense, ¿no? Nosotros estamos hablando no solamente de la seguridad de las personas ya, sino que estamos hablando de la seguridad de las organizaciones y de pérdidas monetarias. ¿Sí? Fíjense cómo fue evolucionando. Pasamos en el 2017 de 300.000 denuncias. Recuerden que esto es un organismo de los Estados Unidos, ¿sí? De 300.000 denuncias a más de 800.000, pero pasamos de 1.4 billones de dólares a 6.9 billones de dólares en pérdidas reportadas. ¿Qué quiero decir con esto? Tengan en cuenta que no todos los problemas de seguridad de la información que tienen las organizaciones o las personas son denunciados. Así que probablemente este número, tanto a nivel de quejas presentadas como a nivel de pérdidas, es bastante mayor a lo que está en este reporte que nosotros podemos ver. Lo que sí podemos ver es que fue creciendo, les diría, exponencialmente. Fíjense en los años de pandemia, del 2019 al 2020, se duplicaron las quejas y no las pérdidas, pero sí las quejas, ¿sí? Así que tengamos en cuenta, ¿y por qué? Fíjense que si bien la cantidad de quejas no se modifica del 2020 al 2021 de una manera muy grande, sí se modifica la cantidad de pérdidas. ¿Y por qué es esto? Porque muchas de estas pérdidas reportadas tienen que ver con, en su mayoría, ataques de ransomware a empresas, en donde un solo ataque a una sola entidad puede generar pérdidas muchísimo más grandes. Entonces, de esa forma nosotros podemos, digamos, inferir que aunque la cantidad de denuncias no haya aumentado, sí las pérdidas aumentan de manera más importante. Y aquí tienen sobre la derecha, también por año, cuáles son los cibercrímenes que más han crecido. Fíjense
que en el 2021, tampoco es de sorprender demasiado, todo lo que tiene que ver con phishing, farming, smishing, o sea, todo lo que tenga que ver con formas de estafas virtuales a las personas, creció de manera exponencial, ¿sí? Fíjense, comparemos los números con el 2020, por ejemplo, y vamos a ver que creció muchísimo, ¿sí? Y es de esperar, acá les voy adelantando un poquito más lo que vamos a ver en algunas slides más adelante, se espera que esto siga con esta tendencia, ¿sí? O sea que las cosas se van a poner cada vez peor. Si ustedes han sido víctimas de un fraude o de un delito, los invito porque este organismo del FBI hace investigaciones, como ustedes saben, los crímenes cibernéticos en general son cometidos por mafias y son internacionales. Se gestan en cualquier país y son disparados para un montón de otros países. Por lo tanto, muchos usuarios de Estados Unidos pueden ser víctimas de cibercrímenes gestados en Europa, Asia, África, ¿sí? Entonces, la idea es que existe un sitio a nivel internacional en donde uno podría estar denunciando ser víctima de esta clase de problemas y poder ayudar a alimentar también estas estadísticas. Un poquito más también basados en este sitio, nosotros vemos que acá tenemos por país, no sé quiénes son los países que tienen más cantidad de ciberataques. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en México, tenemos 1.326.000 y los que son mayores los tenemos Estados Unidos y al Reino Unido, ¿sí? Con un montón de ataques. Pero esto tengan en cuenta que tiene que ver con que es un sitio de Estados Unidos y probablemente es mucho más conocido y más utilizado por gente que vive en Estados Unidos. Por lo tanto, es lógico que este número sea muy grande. Estos los tendré entre comillas, ¿sí? Porque son los reportados. Como les decía, es un organismo de Estados Unidos y no necesariamente está tan actualizado en el resto de los países. Hay otros sitios, por ejemplo, en el reporte del 2022 de SET para Latinoamérica, nos dice que el 43% de los ataques cibernéticos se dirigieron directamente a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Es muchísimo. ¿Sí? ¿Y por qué los dirigen a las pequeñas y medianas empresas? Y porque muchas de ellas mueven las economías, facturan bastante dinero, no tienen como core la tecnología y por lo tanto estiman los atacantes que no tienen tantas medidas de seguridad implementadas. Entonces es más fácil vulnerarlas. Todo tipo de industrias, ya vamos a ver. Fíjense ustedes que aquí en el 2021 dice que las empresas de manufactura fueron las más atacadas por los cibercriminales, siguiendo por las industrias financieras y de seguros, y luego las empresas de servicio, luego las de energía. ¿Por qué? Y porque todas estas, tanto la de salud, por ejemplo, como las de energía, son consideradas muchas veces infraestructuras críticas y están más avanzadas en las medidas de prevención y de seguridad que tienen implementadas. Pero la industria de manufactura, no. Y de hecho vamos a ver que esto va a ser un tema en el futuro. Y que ya se está hablando muchísimo de lo que se llama la seguridad de la información en redes OT, que son redes específicas que se encuentran en industrias no técnicas y que constan de redes con sensores específicos que al ser atacados pueden hacer que la empresa deje de producir y quiebre dentro del primer año que le suceda un ataque de estas características. Y adicionalmente a este 40%, el 40% de las pequeñas y medianas empresas experimentaron 8 o más horas de inactividad debido a una vulneración cibernética. Un caso en particular que yo conozco, obviamente no voy a dar nombres, estuvieron muchísimo más de 8 horas
y tuvieron que empezar a ver qué es lo que hacían para contener un ataque de ransomware, ¿sí? Entonces, y les produjo muchísimos problemas operativos, pudieron, por suerte, salir adelante, pero bueno, es algo que se podría tranquilamente haber evitado habiendo implementado ciertas medidas de seguridad, pero no era su core, y bueno, fueron víctimas de un ataque de estas características. Los países en Latinoamérica que están más afectados por los ciberataques, y esto es una encuesta del 2022, son México con 85 millones de intentos de ciberataques. Ustedes tienen que ver los ciberataques como una especie de arco de fútbol, ¿sí? Para los que les guste el fútbol. Yo voy a tener a 85.000 millones de personas tratando de meterme un gol a la vez. Alguno va a entrar, ¿sí? Alguna de esas pelotas que me están tirando todas en paralelo, y van a entrar, porque yo, organización, yo pyme, no tengo un equipo tan grande de personas trabajando en ciberseguridad, ni tampoco tengo los medios ni los recursos para poder contener una avalancha de ataques. Entonces, puedo mitigar el riesgo de ser atacado, puedo bloquearlos en algunos casos, puedo hacer cosas, puedo hacer, digamos, si el ataque se lleva adelante, mitigar el impacto de ese ataque, pero tengan por seguro que si alguien los quiere atacar, alguno de estos ataques probablemente se pueda materializar. La cuestión es saber qué hago en ese caso, ¿no? Y tratar de adelantarme a eso. Luego lo sigue Brasil y luego Colombia. Pero fíjense la diferencia entre Brasil y Colombia, ¿no? De 85.000 millones de intentos a 31.000. O sea que México es por lejos el país más atacado o con mayor intento de ciberataques lejos en América Latina. ¿Sí? Hoy, ¿no? Estamos hablando del 2022, el año pasado. Algunas cuestiones rápidamente para que ustedes tengan idea. Mercado Libre, una gran empresa con presencia en toda América Latina, filtración 300.000 usuarios, gobierno de Costa Rica, bancos en Colombia, ¿sí? Ustedes buscan en internet y van a encontrar todos los tipos de empresas que han sufrido algún ataque importante en el 2022. Esto no es una buena noticia para nosotros. No sé si ustedes lo sabían, pero de la misma forma que uno, en mi caso, trabaja vendiendo servicios y generando consultoría en la parte de seguridad de la información, hay otros que venden sus servicios para atacar, lo que llamamos Cybercrime as a Service, ¿sí? Hay empresas que ustedes hacen clic aquí y les ofrecen un servicio de phishing. Por ejemplo, y digamos, no estoy diciendo nada que no alguno de ustedes esté pensando, un competidor. Quiero atacar a mi competidor, ¿sí? Porque soy una mala persona y no tengo ética empresarial. Entonces vengo y puedo contratar un phishing as a service. ¿Sí? Eso hoy se hace, no es que se puede hacer, se hace. Malware as a service también, Access as a Service, OPSEC phishing, spamming, scanning. Lo que ustedes busquen está disponible as a service. ¿Sí? Ni siquiera se tienen que poner a aprender los que los quieren atacar. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, ya no se trata de personas o grupos que nos quieran atacar de manera puntual o, como decimos en Argentina, el voleo, porque digamos, escanearon una cierta cantidad de direcciones de red y nuestro servidor cayó en ese escaneo,
sino que ahora se pueden contratar estos servicios y, como les mencionaba antes, ya no hay fronteras, ni tampoco ideologías, ni bandera. Solamente hay dinero de por medio. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el camino de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, las pequeñas y medianas empresas tienen ventajas respecto a empresas un poco más grandes. No todo es negativo. Tienen más resiliencia y flexibilidad, capacidad de poder reaccionar en menor tiempo. Tienen más cercanía a los clientes, eso es muy importante, sobre todo para los clientes. Los clientes eso lo perciben mucho, sobre todo cuando son empresas que brindan servicios. Tienen mayor integración del personal porque tienen menos personal. Entonces también es más fácil cuando tenemos una cultura más homogénea e integrada, la capacitación, ¿sí? Entonces eso hace que sea una ventaja para las pymes. Y tiene un desarrollo de mercados intersticiales y especializados. O sea, hay muchas empresas chiquitas que trabajan en cuestiones muy puntuales y específicas, que no lo hacen las empresas más grandes y que se mueven mucho más rápido. El desarrollo de las empresas fintech, por ejemplo, tienen que ver, pueden ser, es un ejemplo muy claro de esto que estamos hablando. Vieron la posibilidad de, sobre todo con la pandemia, los bancos ya lo venían haciendo, pero lo aceleraron en la época del COVID, de poner todo su portafolio de productos y toda su parte operacional y de gestión del lado del cliente para hacerle más fácil la parte transaccional. ¿Sí? Entonces, yo, salvo para ir a quejarme, y porque no me contestan los mails de quejas, no voy al banco. ¿Sí? Entonces, lo mismo probablemente les pase a muchos de ustedes. Pero, por el otro lado, tenemos cuestiones un poco negativas respecto de ser una pyme comparadas con empresas de mayor envergadura. Una de las primeras son que hay mayores costos unitarios, hay poca formación empresarial, estoy hablando en general, puede haber cuestiones que no sean tan tangibles en sus empresas. En general tampoco hay capacidad financiera, o sea, yo no puedo invertir en una solución world class de seguridad de la información ni contratar al mejor consultor de seguridad de la información para que me haga todo el trabajo, ¿no? Tengo que, digamos, tener claro un montón de cosas antes de hacer una contratación de esas características y va a ser mucho menor que la que pueda hacer una empresa más grande. Obsolescencia tecnológica y fallas de copyright. No quiero decir que sea el caso de las empresas de los que están escuchando este webinar, pero hay muchas empresas pequeñas que no tienen productos licenciados y si los tienen licenciados no tienen las últimas versiones o los últimos parches, por ejemplo, de Windows instalados. ¿Por qué? Porque no saben que lo tienen que hacer, no tienen personal técnico que les diga que lo deben hacer, no conocen cuáles son las consecuencias de no hacerlo, etc. Y tienen poco poder de negociación con proveedores y clientes porque son muy pequeñas y entonces no tienen una economía de escala. Por ejemplo, si una empresa muy grande va y compra en Microsoft, no sé, 1000 o 2000 licencias de Windows, el precio por licencia va a ser uno y si yo voy a comprar 2 va a ser otro. ¿Sí? Entonces, hay muy poco poder de negociación de las pymes respecto de las empresas de mayor envergadura. Pero, como suele decir este hermoso poema de Antonio Machado, caminantes son tus huellas, el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y esta foto es una foto, voy a perder 2 minutitos para contarles, tiene que ver con un viaje que hice hace poquito en mis vacaciones a un lugar que se llama Bosque Energético, que queda en Miramar, en el Partido de la Costa, en Argentina.
Si ustedes se fijan, este bosque que tiene 500 hectáreas, dicen que se formó a partir de que un meteoro cayó en esa zona y hay y ese meteoro tenía magnetita. Hay toda una investigación. Yo les estoy haciendo un resumen. Vayan a buscarlo si ustedes quieren, el bosque energético en Miramar, Argentina. Y la cuestión es que los árboles se doblan, como ustedes pueden ver aquí, pero este árbol estaba caído. Y este árbol caído empezó a generar raíces. Y fíjense, si ustedes se fijan, este árbol tiene muchos metros de alto y aún sigue vivo. Esto se llama resiliencia. Y esto es un ejemplo de lo que para mí es la ventaja de una pyme respecto de una empresa de mayor envergadura. Tiene muchas desventajas, pero tiene muchas otras ventajas y vamos a tratar en lo que resta de esta charla de ver cómo podemos hacer más grandes esas ventajas y aprovecharlas de mejor manera. Bien, ¿cuál debería ser el camino a nivel general que tenemos que recorrer si queremos seguridad de la información? Y no solamente seguridad informática dentro de nuestras organizaciones, ¿sí? La seguridad informática tiene que ver solamente con la parte tecnológica, pero la seguridad de la información va mucho más allá. Abarca la capacitación, abarca la continuidad de las operaciones, como yo les dije antes. Algo malo probablemente les pase, ¿sí? Porque hay, desde el punto de vista probabilístico, muy pocas probabilidades de que alguien no sea atacado en una organización hoy en día. Cada vez hay más probabilidades. La cuestión es qué hago yo con eso y cómo lo puedo prevenir. Y si se llega a materializar el ataque, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, una de las claves que nosotros tenemos que lograr y para lo cual el tamaño de nuestra empresa no tan grande nos ayuda es la adaptabilidad, ¿sí? Nosotros, por nuestro tamaño de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, podemos adaptarnos al cambio de manera más rápida. Pero eso no nos exime de tener un pensamiento estratégico. O sea, yo tengo que poder planificar la seguridad de mi organización a corto, mediano y largo plazo. Y lo voy a ir ajustando, adaptando. Pero no se olviden que el planeamiento estratégico es la diferencia entre apagar un incendio a tiempo o que el incendio me consuma el recurso y después apagarlo. Entonces, planificar de manera estratégica me ayuda también a ser más adaptable y a responder más rápido, ¿sí? Y recuerden que para los que no conocen el famoso dicho inglés, time is money. El tiempo es dinero y si yo reacciono más rápido, me estoy ahorrando de perder muchísimo dinero en muchas ocasiones. El coliderazgo. ¿Sí? El coliderazgo tiene que ver con la necesidad de acordar de manera interna con todas las partes de mi organización. De nuevo, de mi organización que no es solamente interna, porque yo puedo tener tercerizados ciertos servicios en algunos proveedores claves y a ellos también los tengo que integrar dentro de este coliderazgo en la seguridad de la información. Porque si no, recuerden que el eslabón se rompe por la cadena se rompe por su eslabón más débil. Y el eslabón más débil se detecta muy rápidamente. Los que nos van a atacar lo pueden detectar rápidamente. Pueden ser las personas, pueden ser los terceros, ya vamos a ver. Pero los tengo que integrar también. Eso es un concepto como muy importante que ahora, después de los ataques de ransomware, después de un montón de otros ataques que están recibiendo las organizaciones grandes, medianas y pequeñas, se están dando cuenta de la importancia de lo que se llama la cadena de valor, ¿sí? La cadena de valor que también tiene que tener en cuenta la seguridad de la información. El aprendizaje del error, que no tiene que ver solamente con contarle a mi compañero de al lado, che, mira, nos pasó esto y lo resolvimos de esta manera, sino que tiene que ver con implementar una sistematización de acceso al conocimiento. ¿Por qué hoy somos 10, 15, 20?
¿Qué pasa cuando seamos 50? ¿O seamos 100 o seamos 200? Yo tengo que poder generar alguna metodología de aprendizaje del error que se llama escalable, que yo pueda usarla cuando soy 10 personas, cuando soy 20, cuando soy 50. La metodología es la misma, tal vez tenga que implementar alguna herramienta en particular, ¿sí? Pero lo tengo que pensar y ahí esto se suma a lo que se llama el pensamiento estratégico. Si yo tengo una pyme y sé que estratégicamente tengo planificado crecer a un 50% en los próximos 3 años, cuando yo hablo de coliderazgo y hablo de aprendizaje del error, también tengo que pensar en esa planificación estratégica a nivel de negocio y que la seguridad de la información lo acompañe. Luego tenemos lo que se llama la gestión de crisis, ¿sí? El problema de las pymes es que en general lo hace para temáticas como muy específicas y no tiene en cuenta todas las variables, o al menos la mayor cantidad de variables posibles que puedan generar una actualización. Desde, no sé, paros de movilidad, la misma pandemia, ¿sí? Es un tema. ¿Cuántas empresas, les pregunto a ustedes, cuántos de ustedes habían planificado que había pandemia, que podía haber una pandemia y que iba a durar 2 años? Y que en algunos casos sigue. Ninguna empresa. Por lo cual hace muy importante todo lo que tiene que ver con cada uno de estos puntos que estamos analizando. La organización orgánica, ¿sí? Dentro de las empresas, en cualquier tamaño, suele haber agentes tóxicos. Gente que dice, no, pero esto no sirve para nada. Yo me dedico a hacer pulóveres, a hacer zapatos. La seguridad de la información no tiene nada que ver. Ojo con esa gente. Ojo con esos detractores porque son realmente un problema para la organización. Entonces tenemos que alinear toda la organización culturalmente y a nivel de pensamiento con todo esto que estamos analizando aquí, ¿sí? Bueno, visión, pensamiento estratégico, tiene mucho que ver con la adaptabilidad y con esta capacidad de resiliencia, de responder ante una crisis rápidamente. ¿Y para dónde vamos a ir, no? El enfoque, ¿sí? Nosotros tenemos que ser capaces dentro de nuestras organizaciones de poder generar una visión de zoom, una visión con más acercamiento hacia un tema en particular, pero también ir hacia lo más general, de lo más general a lo más particular y poder ir y volver de esos enfoques para poder analizar tanto la estrategia como, por ejemplo, la gestión de crisis, ¿sí? Entonces, ir capacitándonos en esta cuestión de poder hacer enfoque en cuestiones puntuales, pero también tener una visión general del negocio, sobre todo para las áreas técnicas en lo que respecta a seguridad informática, es muy, muy importante. Bueno, las empresas tienen una característica, sobre todo las pymes, por todas las características que vimos anteriormente, que son muy optimistas en general. Tienen como un pensamiento muy positivo. La cuestión es que en seguridad tenemos que pensar siempre que puede pasar lo peor. En eso mi formación o mi deformación profesional como auditora me ayuda mucho, ¿sí? De ponerme siempre en el peor de los casos. Nosotros tenemos un dicho aquí en Argentina que dice buscarle el pelo al huevo, ¿sí? Buscar el detalle ese que se le pasó a todo el mundo. Bueno, es muy importante que a nivel de seguridad de la información no pensemos que todos son buenos o ¿cómo me va a pasar a mí? Piensen en los 85.000 millones de intentos de ataques que estuvimos viendo y que está medido y que está publicado, ¿sí? Así que la suerte en algún momento se acaba. Así que no es una estrategia, no es un pensamiento estratégico pensar porque nunca me pasó, no me va a pasar.
constancia, ¿sí? Hay una frase con la cual vamos a terminar el curso que tiene que ver con esto. La seguridad de la información no termina nunca. Puede tener un inicio, pero no va a tener un fin, ¿sí? Dentro de las organizaciones. Así que tengan en cuenta que igual que como uno tiene que tener un pensamiento constante cuando uno trabaja en una pequeña o mediana empresa, y tiene que insistir muchas veces para que las cosas salgan, lo mismo sucede con la seguridad de la información. El camino procedural que debería seguir una organización para lograr la seguridad de la información arranca con, esperen, voy a ir al anterior, un segundo. Arranca con el análisis de riesgos, sigue con la generación de un plan de acción para los riesgos más importantes. Luego sigue con la implementación y el monitoreo de esos planes de acción. Luego continúa con la capacitación de los recursos. Aquí, vuelvo a insistir, no solamente son los recursos internos, sino también los proveedores. Luego, todo lo que tenga que ver con gestión de incidentes y gaps. Y la comunicación de los resultados del monitoreo. Sobre todo para hacia arriba dentro de las organizaciones, para que aquellos que son los que me pueden dar recursos si los necesitara para implementar mejoras, vean los avances y vean las problemáticas, ¿no? O también vean las consecuencias de no haberme escuchado cuando les pedí ayuda. Entonces, ustedes lo que tienen aquí al costado, después cuando terminemos la charla, les voy a mostrar muy rápidamente, es un sitio español en donde existen, por ejemplo, para capacitación muchísimo material gratuito, para todo lo que es análisis de riesgos y planes de acción también, hay una calculadora de riesgos que es gratuita, que puede ayudarlos en ese empujón inicial para comenzar con este camino que no termina nunca. Recuerdan que yo les había comentado inicialmente que empezamos hablando de la seguridad de la información hacia atrás, pero también tenemos que ver hacia adelante. ¿Qué depara el futuro? Porque ya estamos convencidos, creo que ya los convencí, que es un tema que hoy hay que abordar dentro de las organizaciones. Hay que empezar a charlarlo y que no podemos confiar en nuestra buena suerte, ya no más. Pero de cara al futuro, ¿no? Nosotros tenemos en este lugar de automatización industrial, también es español, armaron este cuadro que me pareció como muy interesante compartirlo con ustedes de hacia dónde vamos en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, estrategia y cultura digital. Va a haber un enfoque estratégico, un enfoque económico, un entorno y un ecosistema y una cultura digital. Que los que tengan hijos pequeños o incluso adolescentes o incluso pequeños, ya se dan cuenta que hay una cultura digital que cuando yo era pequeña no existía. Un manejo de los medios digitales, de Instagram, de Facebook, bueno, de todo lo que haya dando vuelta por ahí. Que parece que nacieron de esa forma estos chicos. Bueno, eso es una realidad hoy y va a seguir siéndolo cada vez más. Tenemos una cuestión a nivel de experiencia del cliente, y sobre todo cuando, en realidad en cualquier industria, en la industria, por ejemplo, financiera, tiene que ver con esto de las fintechs. ¿Cuál es la experiencia del cliente para ayudarlo, por ejemplo, a obtener un préstamo, para ayudarlo a gestionar sus problemáticas, para generar plazos fijos, para generar inversiones, comprar y vender acciones, etc.? Bien,
el conocimiento del cliente, la relación con los clientes y la participación del cliente va a ser a través de métodos tecnológicos, ¿sí? Organización, comunicación y talento, la parte de gestión del talento, formas de trabajo, equipos digitales. Esto se exacerbó, no en todas las industrias, pero en muchísimas industrias, con la pandemia. Ya para ciertos tipos de trabajos las fronteras geográficas no existen, ¿sí? Y las culturales y las del idioma se están diluyendo con el tiempo, con lo cual también es importante tenerlo en cuenta. En la parte de productos y servicios tenemos propuestas de valor, catálogos, canales de venta que también están automatizados. Cada uno de estos procesos automatizados que estamos mencionando tiene uno o varios problemas de seguridad de la información que deberían ser analizados y tenidos en cuenta y deberían ser protegidos. Tenemos toda una infraestructura tecnológica que va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Y en esta infraestructura, esto es lo que nosotros comúnmente llamamos seguridad informática. Todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de las tecnologías de las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad a nivel técnico. Y luego tenemos la cuestión que tiene que ver con los procesos. Más allá de la tecnología, tenemos integración y colaboración con agentes del entorno, las famosas tercerizaciones, ¿sí? Procesos de gestión del negocio y procesos primarios del negocio, también tercerizados muchas veces, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es una visión de lo que va a ser, de lo que ya es nuestro futuro. Estamos hablando de movilidad, estamos hablando de Big Data, estamos hablando de robótica, estamos hablando de wearables, estamos hablando de impresiones 3D, de social media, de virtual reality, de ciberseguridad, de cloud computing, de Internet of Things, de geolocalización, y en Internet of Things de las redes que yo les mencionaba antes, que son las redes OT. Las redes que tienen que ver con fábricas, con empresas que tienen sensores específicos que funcionan en una red y que pueden ser atacados como puede ser atacado una computadora o cualquier elemento que se conecte a Internet. Por eso está dentro de lo que podemos llamar Internet of Things. Para que no me crean solamente a mí, este señor hace la predicción de que el costo en el mundo del cibercrimen va a llegar a los 10.5 trillones anuales de dólares, ¿sí? Esto está en un reporte del 2016. Fíjense que este señor empezó a decir en el 2016 que hasta el 2021 iba a haber una pérdida de 10.5 trillones anuales. Yo creo que se quedó corto, que es mayor. Yo les voy a dejar que ustedes, cada uno de ustedes, se conteste la pregunta y yo les voy a decir cómo haría yo y cómo trato de decirles a mis clientes que trabajen en generar un plan de seguridad de la información dentro de sus organizaciones. Lo primero que tengo que hacer es crear un plan de ciberseguridad. Ese plan de ciberseguridad lo tengo que crear en función de mis riesgos, que era el primer paso que habíamos visto antes en la metodología. Entonces, aquí ustedes tienen una herramienta de ciberseguridad que tiene que ver con el gobierno también de Estados Unidos, en donde ustedes pueden acceder de manera gratuita y pueden planificar las medidas de ciberseguridad con esa herramienta. Pero tienen que hacer su análisis de riesgo de manera inicial para poder utilizar los pocos recursos que seguramente van a tener disponibles, por lo menos a nivel inicial, de una manera inteligente y eficiente. Realice una revisión de resiliencia cibernética, ¿sí? O CRR con las siglas en inglés. Esto no es ni más ni menos que un análisis de riesgos, ¿sí?
Ya vamos a ver que hay otra herramienta que está en español, en donde ustedes pueden utilizarla y poder saber qué tan bien está. Realice evaluaciones de vulnerabilidades. Esto se los pongo entre paréntesis y les recomiendo que lo hagan cuando un plan estratégico y un plan de ciberseguridad armado. ¿Por qué? Porque esto lo van a tener que tercerizar. No es una actividad que yo les recomiende que cada uno de ustedes intente porque es necesario tener mucho conocimiento y las cosas se pueden romper. Entonces traten de no romperse a sí mismos. Tienen que hacerlo con una persona que esté capacitada y que sea confiable. Entonces, evaluación de vulnerabilidades, penetration test o test de penetración, solamente llevados adelante por personal debidamente capacitado. Es una de las actividades que tengo sí o sí que tercerizar y que por lo tanto voy a necesitar recursos adicionales. Administra el riesgo de la cadena de suministro de tecnología de la información y las comunicaciones. Esto es los proveedores. Sí. Yo tengo que saber qué servicios que yo necesito para operar los tengo tercerizados y qué le voy a pedir a esos terceros, cómo le voy a pedir que se alineen a mi estrategia y a mi plan de ciberseguridad para estar seguros que el ataque no va a venir por ese lado. Hace poco aquí en Argentina sucedió con un proveedor masivo de pagos, que muchas empresas tuvieron que dejar de cobrarle a sus clientes porque ese proveedor masivo de pagos sufrió un ataque de ransomware. Entonces, digo, no es inocuo no hacerlo. Obviamente depende del tipo de servicio, ¿no? Aproveche los servicios y recursos de seguridad cibernética gratuitos, ¿sí? Yo aquí les dejo una lista, pero también les voy a mostrar rápidamente algunos ahora cuando terminemos de charlar. Mantenga lo requerido del Departamento de Defensa. Bueno, esto es para socios de la industria si es que es requerido. Hay un modelo de madurez que se llama CMMC, viendo que trabajen con el SCF. El SCF es un marco de control que está alineado con CMMC y tiene un montón de controles específicos para las áreas de ciberseguridad, pero por dominios. Por ejemplo, seguridad en cloud, seguridad en desarrollo. Pueden utilizar lo que a ustedes les sirvan más. Entonces, para ir concluyendo, la seguridad de la información es un proceso, no es un proyecto. La diferencia entre un proceso y un proyecto es que el proceso tiene un inicio, pero no tiene un fin. Es como la serpiente que se muerde la cola, ¿sí? Y quería compartir con ustedes, ahora voy a compartir una página de internet. Este es el sitio que les mencionaba, el Tribunal de Ciberseguridad de España, en donde si ustedes van a ver que tienen un montón de muchísimo material, ¿sí? Aquí en Protege su empresa se comienza a protegerse, avisos de seguridad, te ayudamos. Aquí tienen para reportar un incidente, por ejemplo, ayuda de ransomware, fraude de email comprometido. Bueno, tienen un montón de cuestiones para poder analizar y fijarse. Aquí, esta es una herramienta de autodiagnóstico que me dice, esta yo la probé, es bastante interesante, conoce tus riesgos en 5 minutos, ¿sí? Solamente le tengo que decir que no soy un robot y empiezo a contestar una serie de preguntas y les doy un mail y ellos después me mandan el reporte con la problemática que salga, digamos, del análisis de riesgo. Y eso puede ser una base para comenzar a planear mi plan de ciberseguridad. Y a nivel de formación, fíjense que tienen, por ejemplo, un kit de concientización
que es gratuito, en donde ustedes pueden bajar todo el kit de concientización y empezar a utilizarlo mañana mismo dentro de sus organizaciones. Obviamente con el marco de un plan, obviamente con un análisis de riesgo, pero digo, es una forma de iniciar gratuita. Y si me preguntan a mí por dónde empezaría yo con todo esto, y yo empezaría por el recurso humano. Hay que atacar cosas en paralelo, ¿no? Pero el recurso humano es muy importante porque en general es el mayor vector de riesgo dentro de las organizaciones, ¿sí? Cuando uno va a atacar una organización, siempre busca un ataque por el personal que piensa que está menos capacitado. No voy a decir las áreas, quédense tranquilos, pero en general personal no técnico, ¿sí? Porque piensan que el personal técnico tiene mayor capacitación y que son más difíciles de que caigan en un esquema, por ejemplo, de phishing, ¿sí? Bien. Entonces, Juan de Dios, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Muchas gracias, Tania. Muy interesante toda esta información que nos has compartido con esta visión integral, sobre todo desde la organización, para entender la necesidad de la ciberseguridad y sobre todo saber que no importa el tamaño de la organización, todos estamos a expensas de que pueda pasar algo, poder recibir algún ataque. Hay una pregunta muy particular sobre los recursos que estabas compartiendo, Alejandro, y nos pide si le podemos compartir el enlace, el link de la herramienta para planificación de ciberseguridad. No sé si podamos pegarla aquí en el chat para que la Sí, tengan ¿cómo no? directamente. Dame un segundito, que ahora ya la busco y lo compartimos. La planificación de ciberseguridad. Ok. Chat. Ok. Si tienen alguna pregunta más de nuestro público, por favor. Ahí fue. Ok, ahí se ve. Muchas gracias. Dentro de ese mismo sitio hay muchísimas herramientas más que son las que estuvimos citando recién, además del sitio este en español. Excelente. Muchas gracias. Por favor. Y la del INCIBE, ya es muy fácil encontrarlo, pero si pudieras pegarla también nada más para que tuvieran ese recurso directo. ¿Cuál, perdón? La del... INCIBE. Uh-huh. Ok, perfecto. Sí, ahora se las pongo aquí mismo también. Y hay un sitio que yo como me gustan esas cosas, los suelo ver y me parecen wow, pero bueno, se las muestro ahora. Es un sitio de Kaspersky en donde ustedes pueden ver en tiempo real los ataques. Y aquí tienen los tipos de ataques que hay. Fíjense, yo aquí lo estoy dando vuelta yo con el mouse. Y entonces puedo ver los tipos de ataques por colores y de dónde van a dónde vienen y la cantidad. Intrusion Detection Scan. ¿Sí? Y fíjense que tenemos desde Europa, tenemos de China, de Asia. Fíjense, estos son los puntos en donde hay mayor cantidad de actividad. Por ejemplo, el verde, On Access Scan. La mayor parte son escaneos, ¿sí? Pero el escaneo es el primer paso para atacar, ¿sí? Porque yo lo primero que tengo que ver es si un lugar está protegido o no, y para eso lo escaneo. Fíjense que África es el único lugar que más o menos zafa, pero Estados Unidos ni hablemos, Europa ni hablemos,
Bueno, Rusia está bastante blindada, pero fíjense, ¿no? Y esto lo podemos ver muy rápidamente. Yo acá, como estoy en Argentina, me dice que es el país 48 más atacado. Si yo quisiera ver, por ejemplo, y esto fíjense que todo el tiempo se está modificando, ¿no? Pero, por ejemplo, quisiera ver México en este momento, ¿no? A ver, El Salvador, acá, México. México es el país a nivel mundial en estos momentos número 9 más atacado. Hoy, ahora. Vamos a poner así. Fíjense. Y puedo entrar específicamente en un país particular. Bueno, o sea, a mí me gustó mucho, me pareció interesante compartirlos con ustedes. Aquí tienen esto también es una herramienta gratuita, se las pongo en el chat para que la puedan ver cuando tengan más tiempo, pero es muy impresionante. ¿Sí? Y aquí tienen los data sources también. Y las estadísticas, o sea, que acá es de donde viene la información, ¿sí? La explicación. Esto es todo lo que tenga que ver con Kaspersky, ¿no? Que igualmente es una de las herramientas, digamos, más instaladas, ¿no? Una de las más importantes. Así que bueno, Excelente. no sé si hay Está muy alguna interesante. pregunta más. Nos pregunta otra vez Alejandro, si en el caso del sitio de INCIBE tiene algún costo la capacitación. La capacitación, el kit este que yo les había mostrado es gratuito. Es más, yo me lo bajé. Tiene videos, tiene material para hacer, por ejemplo, trabajos prácticos, si uno les quiere dar, para armar un pequeño curso dentro de la organización. Tiene un montón de cosas. Hasta donde yo sé, es todo gratuito, es un organismo del gobierno español. Perfecto. Muchas gracias. Sí, hay que aprovechar todos estos recursos. Sí, sí, incluso tiene videos, o sea, y además ya están, que a veces puede ser un problema, tal vez no para México, pero por ahí para otros países de Latinoamérica sí, la cuestión del inglés, que muchos de los videos de capacitación que uno puede conseguir gratuitamente vienen en otro idioma. Entonces, aquí todo el material está en español con mayor acento, menor acento, pero es mucho más entendible para una persona que no habla inglés. Igual que el resto del material. Excelente. Muchas gracias, Tania. Y no hay otra pregunta más en el chat, por lo cual podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Pues no me queda más que agradecer a nuestro amable público y por su tiempo, su atención para este webinar de Capa 8. Y los invitamos el próximo mes para una transmisión más de conocimiento e información que seguramente será muy interesante. Nuevamente, mi nombre es Juan Dios García y a nombre de Capa 8 les agradezco a todos su atención, su presencia. Gracias, Tania. Gracias a nuestra audiencia. Y sin más por el momento, les deseo un excelente día. Hasta Muchas luego. gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Tania. Gracias a todos.